Bueno, mi nombre es Dania Montserrat Benavides Sánchez. Les voy a presentar un artículo que se publicó en la revista New England y habla sobre la metformina contra la insulina para el control de diabetes gestacional. Bueno, el diseño de estudio fue un diseño aleatorizado y abierto. Se compró la metformina con el tratamiento de insulina en hospitales obstétricos de Nueva Zelanda y Australia. Los hospitales aprobaron el estudio y los participantes dieron su consentimiento informado por escrito. Bueno, después de que se hizo el pinzamiento del cordón, se recolectaron muestras para procesamiento entre los 10 minutos o bien se almacenaron en hielo para procesarse entre los 90 minutos. Se cuantificaron aquí las concentraciones de insulina sérica utilizando un analizador automatizado y con un kit de insulina. Se le añadió un 25% de glicol de polietileno al 6000 para precipitar anticuerpos antes del análisis. Bueno, las personas que se metieron al estudio fueron mujeres entre 18 y 45 años de edad que hubieran recibido diagnóstico de diabetes mellitus gestacional según los criterios de la Sociedad Australiana de Diabetes en el Embarazo, que tuvieran un único feto y que estuvieran entre las semanas 20 y 33 de gestación. Asimismo, con que cumplieran con los criterios para comenzar a administrar el tratamiento de insulina y la medición de glucosa en sangre anterior fuera de 97.2 miligramos por decilitro durante la noche o la glucemia postprandial de 2 horas estuviera por encima de 120.6 gramos por decilitro. Bueno, la exclusión se dio en aquellas que tuvieran diagnóstico pregestacional de diabetes, una contraindicación para la metformina, una anomalía fetal, hipertensión gestacional, preeclampsia. Y bueno, la aleatorización se estratificó según el sitio y la edad gestacional. En aquellas de 20 semanas a 27 semanas fueron unas y las que tuvieran de 28 semanas a 33 semanas. Los hospitales anotaban los niveles de glucosa capilar recomendados por la DIPS, el nivel después de un ayuno nocturno que fuera menor a 99 por decilitro y el nivel postprandial fuera de 2 horas fuera menor a 126 por decilitro, aunque varios sitios también apuntaban niveles más bajos. Las mujeres recibieron metformina de farmacias locales, Metomin en Nueva Zelanda y Diaformin en Australia. Las dosis de inicio fueron de 500 miligramos, 1 o 2 veces al día con alimento y se aumentaron generalmente durante un periodo de 1 a 2 semanas para cumplir con los objetivos glucémicos. Se pudieron aumentar hasta una dosis de máxima de 2.500 miligramos. Si los objetivos no se lograban, solo con metformina se les agregaba insulina y la metformina se detuvo si las contraindicaciones de la madre, como son la insuficiencia hepática, renal o sepsis o restricción del crecimiento fetal, se presentaban. Y bueno, la insulina se recetó de acuerdo con la práctica habitual que se tiene. Bueno, la recopilación de datos, se obtuvieron muestras de sangre después del ayuno, esto para valorar la glucemia basal y se hicieron también pruebas de función renal y hepática, esto para ver si los resultados o el uso de metformina no se impedía. La glucosa y la hemoglobina glicosilada y los triglicéridos fueron medidos en plasma venoso por un método de exoquinasa. Se realizaron mediciones de glucosa en sangre con un medidor Mediscience y los resultados se descargaron y se transcribieron. De las 36 a las 37 semanas de gestación se les hizo una medición de glucosa en ayuno. Los resultados del estudio, en la primera medición lo que se pretendía era ver los cambios fetales dados por la exposición a la hiperglucemia materna que se hubieran presentado en los de metformina. La hipoglucemia a partir de 2 tomas, 46.8 miligramos por decilitro. También se consideró si hubiera distrés respiratorio, que se daba con la necesidad de 4 horas de soporte ventilatorio con oxígeno suplementario, utilizando presión positiva continua e intermitente dentro de las primeras 24 horas de vida del
neonato. Y pues bueno, de determinar si se necesitaba fototerapia, trauma al nacimiento determinado, que esto se daba o se consideraba cuando había lesiones moderadas que se presentaron al nacimiento pero se resolvieron en 6 semanas. Si tenía un Apgar menor de 7, se restaba dentro de los 5 minutos. Y pues bueno, que fuera prematuro al nacimiento, contándose prematuro menor a 37 semanas. Bueno, también se tomó en cuenta la glucosa después del nacimiento y antes de cada comida hasta que los valores normales fueran de 46.8 miligramos por decilitro más. Estaban midiendo hasta que se llegara a este resultado y pues todos los que estuvieran abajo de 46.8 se registraban. Si se presentaba menores a 38.8 miligramos por decilitro, también se registraba, pero aparte se les daba tratamiento para la hipoglucemia. Se utilizaron las guías australianas para las complicaciones de la hipertensión materna y bueno, los percentiles estuvieron dados de acuerdo al sexo, edad gestacional, la talla materna, el peso en el embarazo temprano, los grupos étnicos y el número de partos que ha tenido la madre. Las mediciones antropométricas neonatales incluían la longitud cefalocaudal, circunferencia de cráneo, circunferencia media del brazo, pliegue tricipital, pliegue subescapular después de las 48 horas después de que hubiera nacido. Bueno, las tasas anticipadas para cada componente fueron de 14% para hipoglucemia, 5% para dificultad respiratoria, 5% para fototerapia, 5% para trauma de nacimiento y menos del 1% para puntajes de Apgar por debajo de 5 y 15% para pretérmino. Estos eran los porcentajes o las tasas que se esperaba podrían presentarse. Los bebés podían cumplir uno o menos de los que les acabo de mencionar y el objetivo principal era que sumando todos estos hubiera un aumento del 30 a 40% en lo que era el tratamiento de metformina, porque era el que se estaba comparando. Los grupos de metformina tratados con metformina sola y los de insulina suplementaria pues se analizaban por separado. Bueno, los resultados se vio en 751 mujeres. De estas 373 recibieron metformina y 378 fueron tratadas con insulina. De estas 373, 10 pues fueron excluidas del estudio, 363 se quedaron y completaron el estudio. De estas 66 estaban dentro de las 20 a 27 semanas de gestación, 297 de las 28 a 33 semanas de gestación. De estas 363 que fueron tratadas con metformina, a 195 recibieron solamente metformina y 168 recibieron metformina más insulina. De las 378 que solamente fueron tratadas con insulina, 8 pues fueron del estudio, 370 completaron el estudio, 67 estaban entre la semana 20 y 27 de gestación y las otras 303 entre la 28 y 33 semanas de gestación. La dosis de metformina se redujo debido a los efectos secundarios gastrointestinales que se presentaron en 32 mujeres. De estas 32 mujeres, todas menos una pudieron mantener una dosis de al menos 1000 miligramos por día. La dosis diaria de metformina fue de 2.500 miligramos, que era la máxima de insulina suplementaria, y la mediana de la dosis diaria máxima de insulina fue de 24 unidades, pues como les comentaba, en insulina suplementaria. Esta fue menor que la dosis diaria máxima que se les dio a aquellas pacientes que solamente estaban tratadas con insulina, que fue hasta de 50 unidades. Y bueno, la insulina suplementaria se inició después de 20 a 4 días después de que se hizo la asignación de la metformina. Bueno, se vio algún tipo de complicaciones o resultados, pues que la hipoglucemia grave fue menos común en los grupos de metformina, pero estos grupos presentaron un parto prematuro más común. El parto antes de las 32 semanas pues fue como igual entre cada uno de estos grupos. El grupo de insulina tuvo un parto de muerte fetal intrauterina a las 29 semanas de gestación. Esto se debió también pues que la madre fue reclutada a las 20 semanas, tenía un valor de hemoglobina glucosilada del 10.2 y en el examen post-mortem se vio que el feto tenía un síndrome de Buchay.
Los partos prematuros espontáneos fueron más vistos en el grupo de metformina y la edad gestacional media fue de 38.3 semanas para la metformina y 38.5 semanas para la insulina, sin ver pues un cambio muy diferencial de esto. Bueno, en cuanto a las diferencias significativas en las medidas antropométricas natales o mediciones de las concentraciones séricas de la insulina en el cordón umbilical, pues no hubo muchas diferencias. Los objetivos de glucosa se alcanzaron antes en el grupo de metformina y las complicaciones hipertensivas entre estos dos grupos pues no difirieron significativamente. No hubo diferencias significativas entre los grupos de tratamiento y ninguno de los eventos adversos graves fue considerado pues por el Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad como que estuviera relacionado con el tratamiento de metformina o de insulina, y en comparación en las mujeres tratadas con metformina sola y las que requieren insulina complementaria, se vio que las que requerían insulina complementaria pues tenían un IMC más alto y niveles basales de glucosa mucho más altos. Las tasas del resultado primario no difirieron entre mujeres tratadas con metformina sola y tratadas con insulina suplementaria. Y bueno, dentro del cuestionario que se les dieron de acuerdo a la accesibilidad o la comodidad del tratamiento, pues de las 334 que fueron tratadas con metformina, 256 dijeron que volverían otra vez a tener este mismo tratamiento si volvieran a estar embarazadas y tuvieran ese problema, y de las 331 solamente 90 dijo que volvería a tener ese tipo de tratamiento si volvieran a estar embarazadas. Bueno, como conclusión de este artículo, las personas que hicieron este artículo pues observaron que no hubo un aumento significativo en complicaciones neonatales entre mujeres con diabetes mellitus gestacional que fueran asignadas a la sala metformina en comparación con las que fueron asignadas a la insulina. En las tasas de hipoglucemia neonatal fueron similares entre los grupos, considerando la hipoglucemia grave menor a 28.8 miligramos por decilitro, y estuvo en menos frecuencia en bebés de mujeres que tomaron metformina. No se observó reducción en la concentración de insulina en el suero del cordón umbilical en aquellos que se trataron con metformina, aunque hay que tener en cuenta que estos resultados pues estuvieron disponibles para menos de la mitad de los participantes. Bueno, dentro de los resultados pues también se vio la prematurez, y la metformina pues cuando le iban a dar vieron que podría tener algún efecto adverso en el crecimiento o bienestar del feto. Si esto sucedía, pues iba a haber más nacimientos prematuros y iatrogénicos. Aunque la frecuencia de partos prematuros fue mucho mayor en el grupo de metformina que en el grupo de insulina, pero la diferencia se asoció con una mayor frecuencia de nacimientos prematuros espontáneos en lugar de iatrogénicos, que era lo que se esperaba, por lo que se creían que eso se debía a la posibilidad o un efecto no reconocido de la metformina. Aunque pues hubo un aumento de la tasa de parto prematuro, esto no se asoció con tasas más altas de otras complicaciones que pudieran presentar los neonatos al nacer. La tasa de resultado primario fue de 32.0% en el grupo asignado a metformina y 32.2% en el grupo de insulina, con un riesgo relativo de 0.99, un intervalo de confianza del 95% y de 0.80 a 1.3. Los hallazgos sugirieron que la metformina sola o con insulina suplementaria tiene una opción para tratamiento efectivo y seguro para mujeres con diabetes mellitus gestacional que cumplieran con los criterios habituales para que se les pudiera iniciar la insulina. Si se incluían, o más bien ellas aprobaban los criterios para que se les pudiera dar insulina, también aprobaban la opción o podían tener la opción pues de utilizar el tratamiento de metformina. Aunque esto, para mayor seguridad, se necesitaba un seguimiento a mayor plazo. Bueno, y como conclusión personal, pues el artículo me pareció muy bueno, muy adecuado. La metformina para control de diabetes mellitus pues antes no estaba indicada. Con eso podemos observar que es mucho más práctica y mucho más fácil para mujeres embarazadas. Las mujeres decidieron que podrían volver a utilizar el tratamiento sin ningún problema. No tiene efectos adversos, ayuda muy bien al control de la glucemia y creo que es una buena opción. De mi parte es todo, muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.